Amigos, les interesa saber qué es lo que dice la palabra. A veces nosotros queremos saber más de la Escritura y bueno, la única forma es escuchando, estudiando. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y a veces cuando no sabemos bien de la Escritura, eh, quizás después cuando alguien nos hace ver un pequeño error, entramos a dudar, ¿no? Porque decimos, bueno, al final parece que la palabra no era tan así, tiene errores. No. Yo les cuento, la Escritura se basa de muchas fuentes que existieron en los primeros siglos, digamos. Algunos de ellos pueden ser los primeros manuscritos, como el Peshita del siglo II, y estas son referencias para las demás traducciones. Se toman los diferentes libros, los diferentes manuscritos antiguos, y se trata de poder ver cuál es el texto más fidedigno, el que se acerca más a lo que pasó realmente, a las palabras que se dijeron realmente. Entonces, cuando a veces aparecen pequeñas palabras que no están en los textos más antiguos, algunas Biblias la quitan directamente, porque consideran que no son palabras que cambien la doctrina. No dicen, por ejemplo, que Jesús estaba por subir a la cruz y de repente salió corriendo. Hablo de una barbaridad. Pero son pequeños detalles. Siempre es bueno conocerlos, saberlos, para que mañana diga alguien, pero qué vos no sabías, y nos van a confrontar nuestra fe, por ejemplo. Bueno, vamos al primero de ellos, que vamos a hablar hoy. Está en Mateo 6:13. No sé si te animás a ayudarme, Mariana. Dale, Mateo, porque mis amigos se Mateo fueron. 6:13. Se fueron al vagón de la comida, parece. Mateo 6:13 dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Bueno, la última frase. Todo lo demás existe en todos los textos, excepto la última frase, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por siempre. Amén. Ese texto no aparece ¿En los originales? No, porque no hay un original. Hay manuscritos. Entonces, en los manuscritos más antiguos no aparece, sin embargo aparece en otros. Entonces, muchos, por ejemplo, ¿cómo puedo saber yo? Alguno diría, bueno, ¿y cómo sé yo? Porque tengo que predicar la palabra. ¿Y cómo puedo saber? Bueno, para eso, instálate una aplicación, que yo ya les comenté, está en la página, la aplicación. Puedes instalarla. Y luego, en la aplicación, en la página también pusimos todas las versiones de la Biblia disponibles. Hay como 60 o 70. Entonces hay una función que se llama comparar. Compare, dice, o compare. Vos pones esa función y te muestra todas las diferentes versiones de la Escritura. Cuando vos no encontrás el texto o una entrada, ahí entonces se te enciende una luz de que tenés que investigar por qué no está este texto. En este caso el texto no hace ninguna doctrina, no cambia nada. Si vos sacás este texto, lo ponés en el Antiguo Testamento, no cambia nada. Aun cuando diga, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para por siempre, amén, esa misma palabra la vas a encontrar en Apocalipsis, en Génesis, en Éxodo, haciendo alusión a la gloria de Dios, al poder de Dios, a la eternidad de Dios. No cambia absolutamente nada, pero siempre es bueno saberlo, porque por ahí alguien después basa su enseñanza, como en el corazón de una prédica en esto, y alguien viene un día y le dice, todo lo que predicó usted en los textos, en los manuscritos más antiguos no están. Entonces te va a hacer quedar un poco en ridículo. Posiblemente lo podés decir en la prédica, esta última parte en algunos manuscritos antiguos no aparece, y bueno, lo mencionás. Cuando uno va a algunas versiones directamente, esta última frase no aparece. De hecho, más, si nosotros, por ejemplo, tomamos algunas versiones, en el Peshita, por ejemplo, sí aparece, pero en otros no aparece. Entonces hay gente, traductores, que directamente lo han quitado. De hecho, en muchas versiones nuevas ya esta última parte no está incluida. Incluso a veces la Reina Valera misma va actualizándose. En el caso de la Reina Valera, no sé cómo estará en el año 2009. En el año 2009 sí figura, pero te figura con un asterisco y una E.
No la tengo yo a mano a la referencia del pie de página porque estoy con el teléfono, pero ahí te debe decir en esa referencia, te debe decir al pie de la página que en los textos más antiguos no está. Bueno, este es el primero que vamos a ver. El otro que te voy a llevar es a Mateo 6:25. Vamos a ver qué nos dice Mateo 6:25. Dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Bueno, la palabra que aquí está en duda es o qué habéis de beber. Pero vos fíjate que son detalles. Se supone que cuando la Biblia te diga no te preocupes por lo que vas a comer, no está diciendo solo de lo sólido. Se supone que implica el sustento. Pero quizás alguien, en el afán de decir, bueno, es todo integral, pero no hacía falta porque eso lo vamos a explicar nosotros los que enseñemos la palabra posteriormente o la prediquemos. Que la palabra que no habéis de comer implica el sustento. Cualquier cuestión que tenga que ver con el sustento del cuerpo, habla acerca de eso. Esta palabra, o qué habéis de beber, no está en los textos en algunos manuscritos antiguos. En otros manuscritos sí está. Por eso lo van a encontrar en más traducciones de la Biblia, el otro no. El otro lo encontrás casi en un 30 o 40%, en un 30% que lo incluyen con asteriscos. Este lo vas a encontrar un poco más. Pero, por ejemplo, en la Nácar Colunga, la versión Nácar Colunga no lo encontrás. Por esto os digo, dice la Nácar Colunga, no os inquietéis por vuestra vida, sobre qué comeréis, ni por vuestro cuerpo, sobre qué os vestiréis. Omite ese texto. Luego también podemos ir a las versiones interlineales, que también nos van a poner y nos van a plantear esto con un asterisco o con alguna nota al pie de página, ¿no? Que en este caso nos van a decir, la Biblia textual, por ejemplo, en la segunda edición te dice, por tanto os digo, no afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Y te pone, después de comer, te pone un pequeño asterisco, no incluye la palabra beber, y se supone que eso te lleva al pie de página. Estas son las dos que vamos a ver ahora, hoy, y por último, te voy a llevar a Éxodo 1:5, porque estamos en el Nuevo Testamento nada más, vamos a Éxodo, como te dije, 1:5. Éxodo 1:5. Esto es lo último que veremos. Éxodo 1:5. Ya lo buscamos. Y dice así, todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, y José estaba en Egipto. Bueno, la versión más antigua de esta ya es parte del Antiguo Testamento. La versión más antigua de lo que se conoce de la Biblia, por ejemplo, en este caso la Biblia de Estudio Kadosh, te habla de 75. Ajá. 75. Y sabes que fue bueno el tema del descubrimiento de los rollos del Qumran, porque cuentan todo el Antiguo Testamento. Y también se incluye 75, y es el texto más antiguo que se conoce hasta ahora, los rollos del Qumran. Se siguen estudiando, pero estos son detalles, no cambia nada. Todo el resto de la 70, historia, 75, imagínate, claro. pasan 2 siglos y una persona en cuevas empiezan a contar todo lo mismo. No, aparte lo interesante es que no se desmiente el hecho, No se desmiente sino que el hecho. varía en número. Claro, o sea, lo varía más el número. importante es el hecho en sí. O sea, y ahí te das una idea que nadie copió. Ujú. Podrías haber dicho, bueno, estas son copias que circularon, se sentó alguien a copiar y dijo, ahora esta es la Biblia según Pedro Rodríguez, esta es la Biblia según Juancito Delgado, pero no, aquí incluye 75. Otras Biblias incluyen 70, por supuesto, podés estudiarlo, pero son pequeños detalles que uno... Es bueno para alguien que le guste y le interese ver algunas pequeñas diferencias de la escritura y que sepan que hay muchos manuscritos y que en este caso en el pueblo judío ellos aportaron diferentes versiones del Antiguo Testamento, se nutren de las fuentes del Antiguo Testamento, tienen ya las versiones del pueblo judío, pero surgieron
los rollos del Mar Muerto, del Qumran, de las cuevas de Qumran. Y ha sido todo un fenómeno eso porque han podido comprobar muchos hechos. Por ejemplo, en el rollo del Qumran hay una parte que dice, por ejemplo, que Noé, ellos en una parte estaban viendo una parte del rollo del Mar Muerto, que todavía están estudiándolo, que dice que Noé hizo un sacrificio a Dios adentro del arca, por ejemplo. Pero no cuenta, por ejemplo, no dice, por decirlo así, que Noé nunca estuvo en el arca. Claro. Claro, aparte es algo accesorio, que él haya hecho un sacrificio dentro del arca no cambia absolutamente nada. Dice lo importante es que estaba dentro del arca. Lo importante es que estaba dentro del arca. Bueno, ¿qué te pareció? Entonces, son pequeños Está muy detalles, bueno. Pero curiosidades para que el creyente vaya estudiando, aquel que ya sabe bastante de la Biblia, tome en cuenta esto y pueda seguir profundizando su conocimiento de la palabra. Aparte porque es importante, porque a veces dicen, te salen con eso, no eran 70, eran 75, tu Biblia está mal. Claro. Entonces que uno sepa responder por qué son esas diferencias que son a veces diferencias, se dan. pero son diferencias mínimas y además no es que usamos una versión de la Biblia porque sea la mejor traducida, sino porque es la que ya nos llegó a nosotros, la que estamos acostumbrados a leer. Pero siempre que veamos estos pequeños detalles de nuestra Biblia, aparte que se me hace que es el lenguaje más rico, porque yo los veo a los chicos cuando leen habéis, queréis, os doy. No, aparte eso no existía en inglés, así que pobre. Claro, nunca, y el español que aprendieron es el español común. Claro. Pero es bueno porque al ser lenguaje antiguo, a vos te lleva a leer los significados. Y al leer el significado del lenguaje antiguo te lleva a tener un entendimiento mayor de la palabra. Ahora, cuando vos haces, por ejemplo, la Biblia en lenguaje simple, a ver si tengo alguna Biblia en lenguaje simple a mano, te quita toda la sabiduría de la palabra y te quita capacidad de interpretación y de investigación de la Biblia y te vas a perder de todo lo más importante de las enseñanzas de Dios. Porque las enseñanzas de Dios están en un lenguaje que es más amplio que el lenguaje actual. Si vos a los jóvenes le enseñás en una Biblia en un lenguaje actual, le decís, che, vení para aquí, o sea, sí, ellos van a pensar, y no, el lenguaje del Señor era un lenguaje más profundo. ¿Por qué? Porque todo tenía un símbolo y una profundidad de terminología. En la antigüedad... Tengo la Dios habla hoy, decime algún versículo y lo buscamos ahí si querés. Cualquier versículo podés leer, a ver, no tengo ningún versículo a mano. ¿Cuáles hemos leído? Por ejemplo, Juan 3:16 dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. No varía tanto ahí en ese, ¿no? No, en ese no varía tanto. A ver, yo te voy a buscar algún pasaje. A ver, ¿qué parte compleja podemos encontrar de la Biblia? Léeme Juan, porque Juan es bastante profunda la enseñanza de Juan 1, a ver, déjame que yo te busque aquí. En la Reina Valera buscas vos y yo busco en la Dios Claro, hoy. a ver si... Porque a veces el lenguaje actual es como que te encasilla a el Evangelio según San Juan, vamos a leer, vamos a ver Juan 1, Juan 1.1, a ver, vamos a leer de ahí hasta el 5. Dale, ¿arranco yo? Claro, yo te voy chequeando aquí a ver cómo vas. En el principio ya existía la palabra y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Por medio de él, Dios hizo todas las cosas, nada de lo que existe fue hecho sin él. En él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no han podido apagarla. No, esos textos no representan gran inconveniente, porque el verbo obviamente es la palabra, pero quizás... Pero se va adaptando, ¿no? ¿Sabes qué? En el principio era el verbo sí. Te puede dar la palabra, el verbo te da una sensación de acción. Claro, ahí te dice verbo y acá palabra. Yo me quedaría con verbo. ¿Por qué? Porque el verbo te da una sensación de acción, no es un sustantivo, no es una cosa. El verbo es una señal de acción, es una señal de actuar, o sea, es una palabra que actúa. Cuando yo te puedo hablar de verbo y te puedo decir verbo es una palabra que actúa. ¿Qué es un verbo? Correr, caminar, andar. También es el verbo, es el que le da sentido, ¿no? O sea, tiene mucho más importancia que una palabra, porque una palabra puede ser cualquier cosa. Claro. Puede ser puede ser mesa, puede ser, ¿no? Exacto.
Pero en Pero cambio, claro, verbo va más profundo. verbo es una palabra de acción, es una palabra de actuar, de hacer, de moverse, si vos decís una palabra, estás implicando acción con verbo, siempre en acción. Bueno, ese Dios es un Dios que cuando da la palabra, dijo sea la luz y la luz fue. Es una palabra de acción, no es una palabra simplemente que descriptiva o que está solamente nombrando cosas. Es una palabra que entra en acción. Por ahí tienes una riqueza más grande, por ejemplo, en este pasaje. Hay muchos más, más profundos que este. A mí se me ocurrió quizás ver este pasaje porque luego empieza a hablar de la luz, del testimonio, palabras que son un poquito más, que nos dan un entendimiento un poco más profundo de cómo era Dios, cuál fue el plan de Dios. Pero bueno, esto no lo teníamos planeado, No. pero ahí más o menos te doy una pequeña idea. ¿Qué te pareció? ¿Nos vamos? Nos vamos.